Estamos de regreso y esta vez para hablar sobre clases de computación que está ofreciendo las librerías públicas de Jacksonville. Muchísimas gracias, Richard, por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias por invitarme aquí de nuevo. Cuéntame un poquitico, Richard, cómo funcionan las clases. Bien, la Biblioteca Pública de Jacksonville está ofreciendo gratuitamente clases de información de computación al público, nuevamente, como digo, gratis. Estas clases se dan en diferentes bibliotecas en el sistema, se dan en inglés y en español. Yo las doy en español en 4 de las bibliotecas que tenemos en el sistema ahora. ¿Qué las locaciones son? Tenemos localidad en Regency, donde damos 2 clases al mes los lunes. Tenemos locación en South Mandarin todos los miércoles. En Maine, en la biblioteca Maine, comenzando en julio, vamos a tenerla todos los martes. Y en la web, en la 103, todos los viernes. ¿Qué tiene que hacer una persona para registrarse? Absolutamente nada, lo único que tienen que hacer es presentarse, no es necesario ni siquiera traer tarjeta de biblioteca. Para algunos servicios de la biblioteca es necesaria la tarjeta, pero para estas clases no. ¿Ni tienen que tener tampoco ninguna documentación legal en el país para registrarse? No se les pide absolutamente nada, lo único que tienen que tener es interés en aprender. ¿Cómo funcionan las clases, Richard? ¿Ustedes las dividen por las diferentes etapas? Porque, bueno, todo el mundo no tiene el mismo conocimiento. Exacto. Lo que hacemos es, nosotros recibimos a las personas tal y como están, según el conocimiento que tienen. Lo que sí tenemos son programas de certificación, y de hecho este año ya comenzamos las certificaciones en español. Comenzando julio vamos a dar una serie de clases sobre Microsoft Office 1, 2 y 3, y estas clases al finalizar, si toman estas clases durante un periodo de 6 meses, se les da un certificado de que completaron esas clases. ¿Qué horario tienen las clases? En South Mandarin son de 6:30 a 8 los miércoles. En la biblioteca Maine son de 12:30 a 2 los martes. Y los viernes en la web son de 10 a 11:30. ¿Tienen algún límite de estudiantes por clase? El límite es basado en el espacio de las localidades. Algunos lugares aceptan tenemos 12 computadoras para ellos estar al frente de ellas. Algunas tenemos más, algunas menos. Son entre 10 y 12 estudiantes más o menos. Y entonces las personas para registrarse tienen que llamar a algún número de teléfono. Me decías que solamente llegar a la biblioteca, pero, y me ha pasado a mí muchas veces, en las bibliotecas la mayoría de las veces te encuentras que no hay personas que hablan español. Y en nuestra comunidad hay muchas personas que no hablan inglés. ¿De qué manera entonces tenemos la información cuando llegamos a la librería de las clases que van a estar impartiendo? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos es que unos 15 minutos antes de la clase anunciamos la clase y decimos en qué lugar está. Entonces yo hago el anuncio en español. Pero en todas las bibliotecas donde se dan clases es en el salón electrónico de clase. Por ejemplo, en la web el salón electrónico está justamente cuando entras. En South Mandarin tienes que pedir dirección porque está un poquito fuera de lugar. Y en Maine también está en el primer piso, en el salón 124. Ustedes, aparte de las clases de computación, también ayudan a las personas que no saben a crear cuentas de correos electrónicos. Háblame un poquito sobre eso. Otra de las cosas que nosotros hacemos para facilitar lo que yo le llamo literacia en informática, es damos lo que le llamamos sesiones individuales o one-on-one help sessions. Estas sesiones, sí se registran, ya sea a través de algún empleado de la biblioteca o en la página web de nosotros. Y son una sesión de 1 hora donde específicamente nos enfocamos en una necesidad particular, como crear un correo electrónico, cómo manipular el Facebook, cómo usar sus dispositivos móviles, y eso es individual y las tenemos en español en las sucursales donde estoy yo. Y para que las personas se registren, sé que me hablaste de la página, pero no me mencionaste cuál era para que nuestros televidentes sepan. Perfecto. La página es la jackspubliclibrary.org. Y me imagino que la van a pasar aquí abajo. Y tienen varias personas entonces en el centro que hablan español para estos cursos ya que son especializados. En el centro tenemos no mucha gente que habla español. De repente hay uno que otro que sí lo entiende, pero todos saben cómo dirigir a las personas al salón electrónico de clase, y muchas veces cuando estoy yo ahí y alguien habla español me buscan. Entonces yo vengo y los puedo ayudar. Pues muchísimas gracias, Richard, por habernos acompañado en la mañana de hoy.
aquí a la orden. Muchas gracias. No, Sí, no, es que iba a decir también, en el verano, ahora que viene el verano, vamos a tener unos programas para los jóvenes. No es específicamente en español, pero como los estudiantes hoy en día salen de la escuela, se les pide que mantengan su lectura. Estos programas, la registración empieza en junio y quisiéramos que los jóvenes también se involucraran con esto. pues muchísimas gracias, Richard, por habernos acompañado en la mañana de hoy. No nos queda tiempo para más. Gracias. Y muchísimas gracias a usted en casa. Recuerde que si quiere inscribirse en las clases de computación, lo puede hacer en la página web que está apareciendo en pantalla. Gracias por habernos acompañado durante esta media hora. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Contigo en la Comunidad. Presentando U18Jacks.com. El Internet es una poderosa herramienta que permite que te conectes con las fuentes digitales que tú escoges. Ahora tienes una nueva opción para informarte, entretenerte, encontrar ofertas y hasta ganar premios. U18Jacks.com. A través del día, nuestro departamento de noticias busca, reúne y publica la información clave del momento para la comunidad latina de Jacksonville. Visítanos y colócanos en tu lista de favoritos. U18Jacks.com. Aquí contigo.